Hola nuevamente, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre monomio, polinomio y grado. Daremos algunas definiciones, por ejemplo, qué es un término, qué es el grado de un término, qué es el grado de un polinomio, el grado asociado a una variable y el grado absoluto. Estamos en la clase 1, definición de monomio y polinomio y grado, de la lección 1, productos notables y factorización. Ya en la unidad 2, operaciones con polinomios y números complejos. Vamos a los ejemplos. Antes de entrar a los ejemplos, hay algunas definiciones que tendríamos que conocer, entonces pongámoslas. A la expresión algebraica formada por una o más variables con exponentes enteros positivos, un número real llamado coeficiente y que solo involucra multiplicaciones, se le llama término. La expresión formada por un término o por la suma de dos o más términos se conoce como polinomio. Y al polinomio formado por un solo término se le llama monomio. Aquí tenemos otra cosita más que dice así. El término del polinomio que no posee variables se llama término independiente. Estas definiciones son importantes y las utilizaremos en nuestros ejemplos. Ahora sí, pasamos a ellos. Acá tenemos nuestro primer ejemplo. Nos dan el polinomio 11 más 3xy menos 5x cubo y cuadrado más 8x cuadrado y, para que identifiquemos cada una de sus componentes. Diremos primero que las variables, como podemos observar, son la x y la y. Entonces las separamos con comas para expresarlas. Es fácil identificar que la x y la y aparecen en los términos del polinomio, entonces esas son nuestras variables. Luego nos piden los coeficientes. En el caso de los coeficientes, son los números que aparecen antes de las variables. En este caso, acá tenemos el 11, que es un término independiente. Tenemos el 3, el menos 5 y el más 8. Estos son los coeficientes, números que aparecen multiplicando a las variables y siempre aparecen al inicio. Entonces los escribimos los coeficientes 11, 3 menos 5, 8. También nos piden que encontremos el número de términos. Recuerden que poli significa muchos, entonces polinomio es muchos términos. Cuando hablamos del número de términos, tenemos que ver que los términos están separados siempre por un signo más o un signo menos. Por ejemplo, acá tenemos el 11, que es un término. Luego está 3xy, que es otro término. Luego está menos 5x cubo y cuadrado, otro término. Y más 8x cuadrado y, otro término. Podemos entonces decir que tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Escribimos entonces en el número de términos un 4. Luego nos dice, ¿y quiénes son esos términos? Los separamos. Tenemos primero el 11, que es el término independiente porque no tiene variables. El siguiente, como podemos ver, es 3xy. El siguiente es menos 5x cubo y cuadrado.
Y el siguiente es 8x cuadrado y. Ahí están claramente identificados los cuatro términos. Con respecto al grado de cada término, en el grado lo que se hace es sumar los exponentes de las variables. En el primer término, que es 11, podemos observar que no hay variables, entonces su grado es 0. En el segundo término, la x tiene exponente 1 y la y exponente 1. Recuerden que cuando no se escribe el número, vale 1 el exponente. En este caso, 1 más 1 sería 2. En el siguiente término, la x tiene 3 y la y un 2. Al sumarlo da 5. Y en el siguiente, la x tiene 2 y la y tiene un 1. Al sumarlo da 3. Esos son los grados de cada término. Estos grados nos servirían para ordenar el polinomio. Como podemos observar, está 0, 2, 5, 3. Entonces, el término cuyo grado es 3 se intercambiaría con el término que tiene como grado 5 al querer ordenarlos. Ahora, continuamos con el grado asociado a la variable x. Cuando nos pide el grado asociado a una variable, lo que tenemos que buscar es el exponente más grande de esa variable. Para nuestro caso, la variable x tiene exponente 3. Ese es el grado asociado a la variable x, el 3. Y luego nos piden el grado asociado a la variable y. Si observamos, la variable y tiene como máximo exponente un 2. Entonces, el grado asociado a la variable y es 2. A la variable x es 3, a la variable y es 2. Y finalmente, nos piden el grado absoluto del polinomio. En cuanto al grado absoluto, es el número más grande que nos salió cuando encontramos los grados de cada término. Y si observamos, pues el más grande que nos salió fue 5. Entonces, este 5 es el grado absoluto del polinomio. De esa manera, entonces, hemos identificado cada uno de los componentes del polinomio dado. Por si todavía no se ha comprendido, pasemos a un ejemplo más. Ahora nos dan este polinomio: 10xy más 5x cuadrado y cuadrado menos 12x cubo y cuadrado menos 6xy cuarta. Observamos fácilmente que la x y la y aparecen en todos los términos. Esas son las variables que aparecen. Entonces le escribimos aquí como variables x, y. Ahora vamos con los coeficientes. Ya mencionamos que son los números que están multiplicando a las variables y que van siempre al principio. Tendríamos entonces 10, 5, menos 2 y menos 6. Siempre hay que acordarse de escribir el signo de cada término. 10 es positivo, entonces lo escribimos. 5 es positivo, menos 2 es negativo y menos 6 también negativo. Número de términos. Claramente observamos que tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Recuerden, cada término se separa con un más o un menos. Entonces tenemos 4 términos. Veamos cuáles son esos términos. El primer término es 10xy. El segundo es 5x cuadrado y cuadrado. El tercero es menos 2x cubo y cuadrado.
y el cuarto término es menos 6xy a la cuarta. Continuamos y a continuación sacaremos el grado de cada término. En el primer término la x tiene exponente 1 y la y1 al sumarlo da 2. En el siguiente la x tiene exponente 2, la y2 al sumarlo da 4. En el siguiente exponente 3 y exponente 2 se suman y da 5. En el siguiente exponente 1 y exponente 4 se suman, da 5 también. Esos son los grados de cada término. Puede observar que han salido el número 5 repetido y precisamente es el grado mayor. Si nos piden el grado absoluto del polinomio, podemos agarrar cualquiera de los dos porque lo único que interesa es el número. En este caso sería un 5. Pudiéramos agarrar ese o pudiéramos agarrar este. Da lo mismo. En el caso de el grado asociado a la variable x, buscamos el exponente más grande de la x y observamos que ese exponente más grande de la x es el 3. Entonces agarramos acá y decimos que es un 3. El grado asociado a la variable x entonces es 3. Y el grado asociado a la variable y es el exponente más grande que tiene la variable y que es un número 4. Entonces acá ponemos ese 4. Así quedaría entonces identificados los componentes de este polinomio. Hasta acá con esta clase. Muchas gracias por la atención.